en esta palabrita. Por, miren ustedes. ¿Y por qué se genera este problema interpretativo? Porque existe otra garantía jurisdiccional conocida como la acción de incumplimiento. Miren ustedes. Y dentro de la realidad constitucional ecuatoriana se ha generado absolutamente un caos jurídico respecto a la mala interpretación de una simple palabra dentro de una garantía jurisdiccional. Miren ustedes. ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones las partes terminan presentando acciones por incumplimiento cuando lo que quieren presentar es una acción de incumplimiento, o viceversa. En muchas ocasiones lo que quieren presentar es una acción por incumplimiento de una norma y terminan precisamente sustentando su argumento en el 436 numeral 9, que es la acción de incumplimiento. Miren, un primer gran problema en el ámbito de la interpretación. Pero ustedes dirán, a ver, una sola palabra no puede diferir en el ámbito de las garantías. Las dos son garantías, las dos buscan la protección de derechos constitucionales. Pero ¿qué sucede? El efecto o el objetivo para el cual está diseñada cada una de estas garantías es completamente distinto. Miren, la acción por incumplimiento busca precisamente que se cumpla, busca la efectividad de las disposiciones normativas que integran el ordenamiento jurídico ecuatoriano. En cambio, la acción de incumplimiento va a buscar que se cumplan de manera efectiva las sentencias y dictámenes constitucionales. Desde una perspectiva de las fuentes del derecho, ustedes pueden observar que son dos elementos diferentes. En la una tenemos una fuente del derecho de carácter normativo, legal, incluso positivizado, y en la otra tenemos una fuente del derecho jurisprudencial, completamente diferente. Pero miren, ¿dónde se genera este problema interpretativo entre este tipo de acciones? Adicionalmente aquí. La acción por incumplimiento también se hace extensiva al incumplimiento de sentencias e informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos. Y claro, como el artículo 93 habla del incumplimiento de sentencias o informes de organismos de derechos humanos, en muchas ocasiones piensan que esta es una acción de incumplimiento de sentencias, cuando no es así. Frente a esta acción por incumplimiento, nosotros vamos a situarla a la otra garantía, que es la acción de incumplimiento de sentencias. Se trata de dos garantías que son completamente diferentes. Como manifestábamos, la acción por incumplimiento está direccionada a actos normativos, actos administrativos, sentencias e informes de organismos internacionales de derechos humanos. En cambio, la acción de incumplimiento está direccionada primero a sentencias y a dictámenes constitucionales. Y esas sentencias constitucionales a su vez pueden provenir ¿de qué? De parte de jueces de primer nivel o a su vez de jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. Bien. Se genera entonces un elemento diferenciador, un elemento interpretativo completamente, miren ustedes, didáctico a partir de estos dos tipos de acciones. En la realidad jurídica ecuatoriana, el no entendimiento, la no aplicación de un método sistemático genera que se llegue a este tipo de confusiones, cuando son dos instituciones completamente diferentes. Hasta hoy nosotros escuchamos a muchos profesionales del derecho que, por ejemplo, manifiestan que la acción por incumplimiento es lo mismo que la acción de incumplimiento, cuando miren, normativamente tienen dos objetos diferentes. Se debe proponer de una manera diferente y vamos a ver que el efecto que genera
también es un efecto que tiende a diferir mucho de la realidad jurídica de una garantía frente a la otra. Veamos primero los elementos centrales de esta acción por incumplimiento. Como les manifestaba, el artículo 93 determina que la acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de normas que integran el sistema jurídico. Miren, ¿cuál es el objeto? Aplicación de normas. Ojo. Así como el cumplimiento de sentencias e informes de organismos internacionales de derechos humanos. ¿El cumplimiento de qué? ¿De qué tipo de sentencias? De sentencias internacionales, miren ustedes. Vamos a ver cuando contrastemos con la de incumplimiento, que el objeto son sentencias nacionales o locales. ¿Con qué más nos encontramos? Cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. Nosotros podemos ver allí cómo se evidencia la naturaleza de esta acción por incumplimiento de normas o de sentencias de organismos internacionales. El 436 de la Constitución, a su vez, determina como competencia de la Corte Constitucional, en su numeral 5, conocer a petición de parte las acciones por incumplimiento que se presenten con la finalidad de aplicar normas y actos administrativos de carácter general, cualquiera sea su naturaleza, sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos. Estamos viendo cómo esta es una institución, es una garantía autónoma. Pasemos a la siguiente. Y luego, el artículo 52 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina el objeto y ámbito de aplicación de esta acción por incumplimiento. Y dice que el objeto será, precisamente, garantizar aplicación normativa de las normas que integran el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Entonces, miren ustedes, podemos observar claramente los parámetros generales de este tipo de garantía jurisdiccional. Ahora contrastémosla con otra realidad que es en el ámbito procesal. ¿Cuál es el procedimiento por el cual debe llevarse a efecto esta acción por incumplimiento? El objeto es la aplicación de normas y de sentencias de organismos internacionales de derechos humanos. Los requisitos, que contengan una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. En la legitimación pasiva intervienen autoridades públicas, personas naturales o jurídicas en cumplimiento de funciones públicas o de servicios públicos y también cuando sean obligados directos por las normas o por sentencias de organismos internacionales. Avancemos el próximo. En cuanto al reclamo previo, es algo que debe presentarse antes de iniciar una acción por incumplimiento y se lo debe hacer 40 días antes de iniciar dicha acción ante la Corte Constitucional. ¿Cuándo se inadmitiría esta acción por incumplimiento? Cuando exista otra garantía jurisdiccional, cuando se trate del incumplimiento de omisiones a mandatos constitucionales. Nosotros no podemos demandar el incumplimiento de una norma de la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, debido a la textura abierta que tiene la norma constitucional, cuando se trate de la existencia de otro mecanismo judicial, excepto en casos de perjuicio grave e inminente para el accionante y si no se cumplen con los requisitos de la demanda de acción por incumplimiento. El artículo 55 de la Ley Orgánica contiene los elementos que se establecen para presentar una acción por incumplimiento. La demanda contendrá los nombres, la determinación de la norma, la identificación de la persona natural o jurídica que se reclama el cumplimiento, la prueba del reclamo previo dentro de esos 40 días que señalábamos con antelación, la declaración de no haber presentado otro mecanismo para el cumplimiento de una determinada disposición normativa y luego el lugar en donde se ha de notificar a la persona cuyo incumplimiento se está demandando. ¿Cuál es el procedimiento que se da dentro de la Corte Constitucional? El artículo 57 de la Ley Orgánica determina lo siguiente. Primero, se somete a un proceso de admisión. Se va a una sala de admisión. En la sala de admisión se admite o se inadmite una acción por incumplimiento. Luego esto pasa a través de un sorteo para un juez ponente. El juez ponente tiene que elaborar un proyecto de sentencia de acción por incumplimiento. Luego se lleva a efecto una audiencia en donde se deberá considerar esta audiencia dentro de los 2 días posteriores a haber sido abocado a conocimiento dicha acción. Luego tenemos un término de prueba de 8 días, tomando como parámetro los principios generales
generales de la Ley Orgánica de Garantías y una sentencia que deberá ser notificada en el plazo mayor de 48 horas. Entonces, podemos ver cómo se dan los parámetros procedimentales de la acción por incumplimiento. Frente a este tipo de acción, miren ustedes, tenemos otra garantía que en cambio es la acción de incumplimiento. Y esta acción de incumplimiento tiene otro objeto, tiene otros parámetros, tiene otros requisitos y tiene también otro trámite para llevarse efecto dentro de la Corte Constitucional. Bien, en primer lugar, ¿cuál es la norma que tutela o que ampara la acción por incumplimiento? El artículo 93. ¿Cuál va a ser la norma constitucional, en cambio, que ampare la acción de incumplimiento de sentencias? Va a ser el artículo 436, numeral 9 de la Constitución, que le permite a la Corte Constitucional conocer y sancionar el incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales. De igual manera, el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías determina cuáles van a ser estos efectos de las sentencias de acción de incumplimiento. Dice que las sentencias y dictámenes constitucionales son de inmediato cumplimiento, sin perjuicio de la interposición de recursos de aclaración y ampliación y sin perjuicio de la modulación respectiva. Vamos a ver. El artículo 163 de la Ley Orgánica de Garantías, a su vez, nos determina cuál es el trámite a seguirse dentro de las acciones de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales. Entonces, podemos ver cómo existe una disposición clara de que las sentencias son de inmediato cumplimiento por parte de cualquier juez, de cualquier autoridad. Pero como en muchas ocasiones no se llega a cumplir estas sentencias, tiene que activarse esta garantía de acción de incumplimiento de sentencia. Esta acción será presentada ante la Corte Constitucional. En virtud de aquello, si la Corte Constitucional aprecia indicios de responsabilidad penal o disciplinaria en la jueza o juez que incumple, deberá poner en conocimiento de este hecho a la Fiscalía para que luego esta Fiscalía pueda iniciar acciones penales respectivas frente al no acatamiento o no cumplimiento de una sentencia constitucional. De igual manera, pondrá la Corte Constitucional también en conocimiento del Consejo de la Judicatura para las sanciones o el trámite respectivo. En los casos de incumplimiento de sentencias y dictámenes emitidos por la Corte Constitucional, se podrá presentar la acción de incumplimiento prevista en el título directamente ante la Corte Constitucional. No hace falta que se vuelva a presentar a otros órganos, a otras autoridades. La Corte directamente puede, a través de un auto de cumplimiento, ordenar que se cumpla la misma. Esto se da para garantizar la eficacia y también podemos observar, conforme lo dicen las disposiciones generales de la Ley Orgánica, que para cumplir las sentencias se puede acudir a cualquier medio respectivo. El artículo 22 de la Ley Orgánica de Garantías nos determina que en caso de violaciones procesales se puede recurrir a determinadas medidas de aseguramiento que permitan el efectivo cumplimiento de las sentencias. ¿Cuál es la medida de aseguramiento más grave que puede generarse a partir de este incumplimiento de sentencias? La destitución de funcionarios públicos, por ejemplo, o el inicio de acciones civiles, penales o administrativas en contra de particulares cuando se nieguen a cumplir una determinada sentencia constitucional. Pero miren, el numeral segundo del artículo 22 determina que en caso de incumplimiento, sea de parte de servidoras o servidores judiciales o de acciones o omisiones durante el trámite, se considerará como falta gravísima y se comunicará de particular al Consejo de la Judicatura para los correctivos pertinentes. ¿Qué nosotros podemos evidenciar dentro de una realidad práctica en el Ecuador? Pongamos un ejemplo que todos nosotros debemos recordar. Recuerdan que una vez, a través de una acción de protección de derechos, se pretendió por parte del juez destituir directamente a un funcionario del Consejo de la Judicatura. Todos nosotros recordamos ese pasaje y ese incidente en la realidad jurídica ecuatoriana. ¿Qué sucedió respecto a aquello? Miren, una interpretación, ¿no es cierto?, falaz o errónea por parte de ese funcionario judicial, quien determinaba que precisamente él podía destituir, bajo la prevención del 86 numeral 4 de la Constitución, a cualquier persona que según él no cumple con
sentencia de garantías. Pero ¿qué sucede? Que dentro del mismo contexto y la interpretación armónica que debemos tener en el sistema constitucional ecuatoriano, a través de un filtro regulativo, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en el artículo 22, numeral segundo, determina un procedimiento que debe seguirse. No es que se puede destituir a cualquier persona sin haberle permitido un debido proceso, un derecho a la defensa. E incluso cuando ya se ha demostrado, evidentemente, que existe ese incumplimiento, no es que directamente el juez manda a destituir, sino que debe combinar, miren ustedes, para que sea el Consejo de la Judicatura quien tome los correctivos pertinentes. Así lo determina la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Avancemos. Sigamos. El 164 nos determina cuál es el trámite de la acción de incumplimiento. Okay. ¿Qué es lo que nosotros queremos demostrar a través de estas acciones de garantías jurisdiccionales? Queremos demostrar que, de cierta manera, cómo dentro del ámbito constitucional ecuatoriano tenemos normas que consagran derechos constitucionales, pero esos derechos constitucionales a su vez deben ser descendidos materialmente a través de garantías. Y esas garantías a su vez pueden ser descendidas a través de una especie de garantías que son las garantías jurisdiccionales. Pero dentro de la Constitución, aunque se consagren garantías jurisdiccionales, también estas normas siguen teniendo una textura abierta y una textura amplia. Por lo tanto, se hace o hace falta filtros reguladores para esos propios procesos de garantías. Filtros que están en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Pero a pesar de consagrar esta tramitación y estos procesos dentro de la Ley Orgánica de Garantías, siguen generándose problemas interpretativos respecto a las garantías jurisdiccionales. Bien, la ley no puede regular absolutamente todo, y es allí donde hace su aparición precisamente un criterio interpretativo correcto. Pues podemos ver cómo permanentemente se ha ido construyendo, se ha ido generando línea jurisprudencial, se ha ido llenando de cierta manera estos vacíos conceptuales dentro de las acciones de garantías jurisdiccionales. El ejemplo que pusimos fue bastante didáctico, entre acción por incumplimiento y acción de incumplimiento. Dos instituciones completamente diferentes que lastimosamente terminan siendo confundidas en la realidad jurídica ecuatoriana. Vamos a situar otro ejemplo de esta interpretación constitucional a través de las garantías, tomando como referente la tan famosa y tan polémica acción extraordinaria de protección. Y vamos a ver cómo, a través de esta acción extraordinaria de protección, también se generan, de cierta manera, problemas interpretacionales. Miren, ¿con qué nos encontramos frente a la acción extraordinaria de protección? La Constitución de la República va a determinar que el objeto de la acción extraordinaria de protección es determinar la vulneración de derechos constitucionales o del debido proceso en sentencias, autos definitivos o resoluciones con fuerza de sentencia. Frente a aquello, nosotros tenemos allí un primer gran problema interpretativo. Sí, yo te doy la palabra. Bien, ¿cuál es uno de esos graves problemas interpretativos que se genera a partir de esta conceptualización? Miren, la norma constitucional es clara, ¿verdad? Sentencias, autos definitivos o resoluciones con fuerza de sentencia. Pero ¿qué sucede? Dentro del ámbito pragmático se empieza a cuestionar y se dice, pero a ver, si hablamos de aquello, ¿se trata solamente de sentencias emitidas por órganos jurisdiccionales o también puede ser respecto a sentencias emitidas por parte de jueces constitucionales? Un primer gran problema que se presentó en el ámbito ya pragmático. Miren, ¿qué consideramos como sentencias definitivas? ¿Se puede presentar, por ejemplo, acción extraordinaria de protección respecto a autos de llamamiento a juicio? ¿Se puede presentar acciones extraordinarias de protección respecto a autos arbitrales, por ejemplo? ¿Se puede presentar acción extraordinaria de protección respecto a, de cierta manera, resoluciones en materia contravencional antes de que se creen los juzgados de contravenciones, por ejemplo? Bien. Fueron graves problemas que aparecieron precisamente en la realidad pragmática. La norma constitucional aparentemente es bastante clara, ¿verdad?
se presentará una acción extraordinaria de protección respecto a sentencias o autos definitivos. Pero tenemos en el ámbito práctico determinados autos, determinadas sentencias que no sabemos si son definitivos o no. ¿Qué sucede respecto a aquello? Miren, como la norma constitucional y la disposición normativa luego legal no decía nada al respecto, la Corte Constitucional vía hermenéutica, miren, otra fuente del derecho, a través de esta interpretación constitucional fue delimitando y fue permitiendo el acceso vía acción extraordinaria de protección a una serie de actuaciones jurisdiccionales. Y ustedes pueden ver que ahora se permite la presentación de acción extraordinaria de protección respecto a autos de llamamiento a juicio, por ejemplo. Ustedes pueden ver que se permite la presentación de acción extraordinaria de protección respecto a laudos arbitrales. Se permite la presentación de acción extraordinaria de protección respecto a sentencias de acción de protección de derechos constitucionales. Miren, ¿qué es lo que se genera? ¿Lo dice el constituyente? No lo dijo. Lo dijo, las disposiciones contenidas en la ley orgánica no lo dijeron. ¿Qué es lo que se hizo? Interpretación constitucional. La Corte Constitucional, vía hermenéutica, permitió que se puedan presentar este tipo de acciones extraordinarias de protección respecto a estos autos que consideró la Corte son definitivos o generan precisamente una fuerza de sentencia. Entonces miren, el poder que tiene la interpretación constitucional en un momento determinado. Por favor. Buenas noches a todos los presentes, señor expositor. Está claro la diferencia entre la AI y la IS. La IS como incumplimiento de sentencias constitucionales y la I como una acción por incumplimiento. Ahí. Está claro. Entonces, mi preocupación es más vale respecto al incumplimiento de sentencias constitucionales. Quisiera de que antes que siga exponiendo sobre los parámetros de acción extraordinaria de protección, ampliara sobre el artículo 84 del reglamento de sustanciación para la acción de incumplimiento. Cuando el incumplimiento es de parte de los mismos señores jueces. Usted mencionó en la exposición de la acción de incumplimiento de sentencias el artículo 22 de la ley de garantías del numeral 2, pero el numeral 3, el 2 se refiere a personas, funcionarios. En cambio, el numeral 3, que me gustaría que amplíe, se refiere cuando es el mismo juez el que incumple. De luego, por favor, ampliar sobre esto. Claro, por supuesto. Bien, ¿cómo se da ese procedimiento de la acción de incumplimiento? Partimos de una premisa general. Todas las sentencias de garantías jurisdiccionales deben cumplirse. Esta es la premisa, ¿verdad? Y así lo dice el constituyente. El artículo 86 de la Constitución parte de ese supuesto. Todas las sentencias de garantías constitucionales, de garantías jurisdiccionales, son de directo e inmediato cumplimiento a través de cualquier medio o a través de cualquier mecanismo. Pero ¿qué sucedió ya en la práctica? En la práctica resulta que, pese a lo que dice la norma constitucional, las sentencias de garantías no se estaban cumpliendo. Y de hecho, no se están cumpliendo muchas de las sentencias de garantías jurisdiccionales. ¿Qué se debe hacer al respecto? Quedarse con los brazos cruzados respecto a una evidente falta de cultura jurídica respecto al cumplimiento de sentencias. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hizo? Vía hermenéutica, la Corte Constitucional creó, de cierta manera, una acción autónoma que fue la acción de incumplimiento de sentencias y empezó a tramitar precisamente este incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales. Casos emblemáticos como el caso Botrosa, por ejemplo, casos emblemáticos como el caso de la destitución
del registrador de la propiedad de Guayaquil evidenciaron cómo se dio nacimiento a esta acción de incumplimiento de sentencia. ¿Para qué? Para garantizar precisamente la efectividad de estas sentencias en el marco constitucional. Luego, esto fue aterrizado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y luego el legislador legitimó esta acción, legitimó precisamente la tramitación del mismo. ¿Pero qué sucede? La prevención del artículo 86, numeral 4 es bastante clara, ¿verdad? Miren, si un funcionario, si un servidor público incumple una sentencia de garantías jurisdiccionales, pues luego de un trámite vendrá precisamente los mecanismos de ejecución de esa sentencia y podrá terminar siendo destituido un funcionario público frente a este no cumplimiento de una sentencia. Pero frente a esta realidad, no es que se da de una manera arbitraria dicho procedimiento de destitución. No es que, por ejemplo, va a venir el señor juez de un cantón X del Ecuador y va a decir, miren, yo determino que no se ha dado un cumplimiento o no se ha dado un total cumplimiento a una sentencia de garantías y yo quiero que me destituyan al alcalde de un determinado cantón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso puede dar lugar a la discrecionalidad. ¿Qué sucedió en el ámbito pragmático? Se llegó a determinar y a delimitar también esta acción de incumplimiento de sentencias. Y la Corte Constitucional, por ejemplo, primero, en la sentencia de precedente constitucional obligatorio, en el caso Indulá, manifestó claramente que para la destitución, miren ustedes, en este caso, de autoridades públicas, en este caso, se puede decir, de funcionarios, se debe respetar un debido proceso y se debe garantizar a las partes el derecho a la defensa. No es que yo voy a coger y decir el día de mañana, mire, yo digo que no cumplió el señor alcalde de Cantón X en el Ecuador y les ordeno que le destituyan, sino que se debe ejercitar un derecho a la defensa y se establece precisamente un procedimiento, una unidad de seguimiento de sentencias constitucionales como un órgano adscrito a la Secretaría General de la Corte Constitucional para que investigue, para que observe si se ha dado o no se ha dado un cabal cumplimiento de las sentencias de garantías jurisdiccionales. Un procedimiento luego a través de audiencias del Pleno de la Corte Constitucional para observar y escuchar a las partes y hacer efectivo el derecho de defensa que tienen las personas previo a establecer sanciones. Miren ustedes. ¿Con qué nos encontramos? Con filtros regulativos que están contenidos en la Ley Orgánica de Garantías y que determina que, por ejemplo, previo a la destitución de un funcionario judicial, en este caso, de un juez o una jueza, que se niega a cumplir con una sentencia, se debe establecer un requisito. Se debe declarar, se menciona a través de la Ley Orgánica en el 22, numeral 2, la falta gravísima y remitir al Consejo de la Judicatura para que genere los correctivos que crean pertinentes. Pero miren, en virtud de aquello puede darse un escenario en donde precisamente sea la misma autoridad judicial, como menciona nuestro compañero, quien no cumpla con una determinada sentencia, ¿verdad? ¿Qué sucede, por ejemplo? Pongamos un ejemplo bastante abstracto, que a través de una sentencia de garantías jurisdiccionales, un juez de apelación, por ejemplo, ¿no es cierto?, dentro de una acción de protección de derechos, reconoce que se le vulneró un derecho a un sujeto y ordena que se dé cumplimiento a través de la restitución de un cargo público. Como la acción de protección vía apelación es conocido por la Corte Provincial, ¿verdad? Resulta que en un momento determinado quien debe ejecutar esa sentencia no es precisamente la Corte Provincial, sino es el juez de primera instancia, que negó, miren ustedes, la acción de protección prioritaria, la primera acción de protección. ¿Qué sucede? Estoy hilando fino y estoy pensando en un caso bastante abstracto, por cierto. ¿Qué sucede? Que le ordena precisamente una sala de la Corte Provincial que en esa apelación se cumpla con una sentencia determinada, que se le reintegre a su puesto de trabajo y que se le indemnice, qué sé yo, con $5.000, digamos así, luego todo el proceso que hemos nosotros ya analizado. Pero llega un momento determinado en el cual quien tiene que ejecutar esa sentencia es el juez
que conoció en primer lugar la acción de protección. Y el juez se niega, ¿no es cierto? Dice, mire, simplemente yo no comparto ese criterio, considero que el señor no merecía precisamente ser restituido a su puesto de trabajo y no merece esa compensación. Mire, ¿qué sucede frente a aquello? Frente a aquello se genera un no cumplimiento de la sentencia, no solamente por parte de la autoridad, miren ustedes, en este caso del empleador, sino también por parte del juez. ¿Por qué? Porque recordemos que la Constitución y la ley orgánica es bastante clara cuando manifiesta que los jueces tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de las sentencias constitucionales. Y en caso de evidenciarse que los jueces, en este caso del ejemplo, el señor juez de primera instancia, no ha tomado las medidas necesarias que garanticen el fiel cumplimiento de esta sentencia de garantías, el efecto de aquello devendrá en la destitución, no solamente, miren ustedes, del funcionario público, digamos, municipio de Cantón X en el país, sino también del juez, porque tiene una obligación que nace de la propia Constitución y de la ley. ¿Por qué? Porque él tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de esa sentencia constitucional. Y es por eso que está precisamente esta acción de incumplimiento de sentencias. Ustedes dirán, pero si en la sentencia prioritaria solamente dicen que cumpla al funcionario público y no dice nada respecto al juez, pero dentro ya del conocimiento de esta garantía de la acción de incumplimiento de sentencias se puede evidenciar que el juez no hizo absolutamente nada. Y al no hacer absolutamente nada, también está incumpliendo con la disposición, con la sentencia emitida dentro de garantías jurisdiccionales. ¿Cuál va a ser el efecto general de aquello? Destitución, no solamente al funcionario, sino también al juez. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con su obligación que deviene de la propia Constitución y de la Ley Orgánica de Garantías. Dejando a salvo incluso, miren ustedes, ¿qué cosa? El derecho que tienen las partes de emprender las acciones civiles, penales y administrativas en contra de ese juez negligente que no está garantizando el cumplimiento de sentencias de garantías. Ese es el procedimiento que se llevaría a efecto, en este caso bastante abstracto, pero que paradójicamente suele pasar dentro de realidades ecuatorianas. Por favor. En relación con este tema, buenas tardes. Felicito por su exposición. Perdón. Sí, por ejemplo, si ya se entabla pues, la acción en contra del juez que incumple, de los jueces que incumplen, ¿qué alternativas para la defensa? O sea, ¿qué medios de defensa, qué excepciones se podrían encontrar para que no sean destituidos? Por ejemplo, yo tengo un caso, ¿no?, de una persona que se encuentra sin pagar pensiones alimenticias, ¿no? Pero ¿por qué razones no paga las pensiones alimenticias? En virtud de que prácticamente a él le han prohibido enajenar todos sus bienes. Él era un comerciante progresista y con esos bienes él sabía sacar capital riesgo en los bancos, pero como están prohibidos de enajenar los bienes ya no puede hacer operación financiera crediticia. Entonces él está constando en la central de riesgo inclusive y no puede emplearse en nada. Prácticamente está mandado a la desocupación, de tal manera que inclusive hasta le dio depresión, estrés, y él está prácticamente, o sea, casi inmovilizado. Pero ¿qué sucede? Lo que él sigue sin pagar y lógicamente los señores jueces le siguen emitiendo boletas de detención, ¿no? Entonces, él ganó un proceso, una acción constitucional de habeas corpus, ¿no? Pero no ahora, sino antes cuando había el Tribunal Constitucional. Esas sentencias, esas resoluciones del Tribunal Constitucional también pueden estar dentro de estas demandas de incumplimiento. Sí, consideradas, sí, se puede. Muy buena tu interrogante. Ya, okay. Porque ahora solamente hay sentencias constitucionales. Sí, te comento algo. Creo que continúa la pregunta, pero para ir contestando por partes, porque creo que la pregunta tiene distintos matices. Esto, por favor. Los jueces podrían decir que ellos pues están en la facultad de emitir, ¿no es cierto?, boletas y de mandar a que se paguen, ¿no es cierto?, las cantidades de dinero correspondientes a la pensión alimenticia, porque el interés superior del niño quiere
definitiva hay un choque, hay antinomia, tiene que interpretarse en el sentido de ponderación, como decía usted el día de ayer, ¿no? O sea, ¿cómo se puede resolver esta situación? ¿Quién tiene la razón? ¿Los jueces que están emitiendo esas boletas, que no le dan paso a lo que se resolvió en el Tribunal Constitucional? ¿O el señor puede zafarse de esta situación? ¿De qué manera? ¿En qué forma? Ok, bueno, vamos situando este problema jurídico concreto, este caso concreto, bastante concreto, por cierto, este caso. A ver, veamos. Primera situación. ¿Se puede presentar o no se puede presentar una acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales respecto a resoluciones del ex Tribunal Constitucional? Sí se puede presentar. De hecho, vía hermenéutica, la Corte Constitucional Ecuatoriana ha determinado que se puede presentar incumplimiento de sentencias respecto a amparos constitucionales, respecto a habeas corpus constitucionales emitidos por el ex Tribunal Constitucional. Y mire, ¿qué es lo que hizo la Corte a través de aquello? Pues precisamente dar vida a todas esas instituciones jurídicas. ¿Por qué? Porque precisamente los que menos se cumplían eran las resoluciones provenientes del ex Tribunal Constitucional, bajo el mismo forma de configuración que mencionábamos en días anteriores. ¿Cómo se manifestaban las resoluciones del ex Tribunal Constitucional? Como precisamente resoluciones que eran o no tenían una fuerza gravitacional desde la perspectiva de un obligatorio cumplimiento. Como se terminaron incumpliendo estas resoluciones, pues ahora se le dieron vida a través de la acción de incumplimiento de sentencia. Efectivamente, sí se puede presentar una acción de incumplimiento respecto a sentencias, respecto a resoluciones del ex Tribunal Constitucional Ecuatoriano. Efectivamente, sí se han presentado varias acciones de incumplimiento. Respecto al segundo tema, puesto a consideración, miren, ¿qué es lo que se requiere para, de cierta manera, evidenciar, en este caso, que los jueces no están dando cabal cumplimiento a una sentencia, de cierta manera, constitucional? Recordemos el proceso de armonización que tiene la Constitución ecuatoriana. A ver, en el caso puesto a nuestro conocimiento, que es un muy buen ejemplo, por cierto, miren, se emite una resolución por parte del ex-TC. Hasta donde tengo entendido, con los datos que nos da nuestro compañero, en esa resolución del ex Tribunal Constitucional se dice de cierta manera que se concede un habeas corpus y que no se puede emitir una orden de privación de la libertad, ¿verdad? Es decir, no privar la libertad. ¿Esto tiene una fuerza gravitacional? Prima facie no tiene una fuerza gravitacional, por la propia configuración que tenían las resoluciones o no sentencias del ex Tribunal Constitucional Ecuatoriano. Tenemos la otra situación, ¿verdad? Los jueces en la actualidad. Los jueces, dentro de un procedimiento, digamos pensiones alimenticias, emiten boletas en donde se le priva de la libertad a la persona. ¿Qué se puede generar dentro de este caso concreto? Supuestamente estarían en contradicción, ¿verdad? Una resolución proveniente por parte de un órgano jurisdiccional, como era el ex Tribunal Constitucional, y unas resoluciones provenientes por parte de jueces que también tienen esta connotación desde una perspectiva jurisdiccional. Pero miren, ¿cuál es la diferencia de lo uno y de lo otro? Adelantándonos un poquito a lo que veremos mañana respecto a jurisprudencia indicativa y a precedente constitucional obligatorio. ¿Cuál es el escenario de la resolución del ex-TC? Para ser más específico, ¿es constitucional o es legal? Es constitucional, es un problema constitucional, expresado incluso a través de una resolución. ¿De qué se trata de esto? De un habeas corpus. Es constitucional, ¿verdad?
¿De qué se trata este bien? No pago de pensiones alimenticias. Tema de legalidad. ¿Qué debemos hacer nosotros como intérpretes prioritariamente? Diferenciar escenarios. Bien, una cosa es la constitucionalidad y otra cosa es la legalidad. Vamos a ir articulando para buscar un problema un poco tangencial a esta situación jurídica concreta. Ok, tengo una sentencia proveniente de un órgano constitucional como era el ex Tribunal Constitucional Ecuatoriano. Frente a aquello, esta resolución o sentencia, la Corte Constitucional Ecuatoriana ha dicho que tiene esta fuerza precisamente de resolución, sentencia constitucional y puede plantearse a través de una garantía que se llama la acción de incumplimiento. ¿Cómo termina esta acción de incumplimiento? ¿A través de qué? A través de una sentencia. Esto es un proceso de conocimiento. Se valoran pruebas, se escuchan a las partes, se convoca audiencias para saber si cumplió o no cumplió con una determinada sentencia o con un determinado dictamen constitucional. Y se llega a una conclusión, ¿verdad? Que es una sentencia de incumplimiento, es decir, una sentencia constitucional. Okay. ¿Qué mecanismo bajo el primer escenario que menciona nuestro compañero tenemos nosotros para hacer valer nuestros derechos? Yo como abogado en libre ejercicio profesional, ¿qué haría? Bien, tengo una sentencia, esa sentencia de cierta manera no está siendo observada por parte de una determinada persona, autoridad o juez. ¿Qué es lo que hago? Planteo una acción de incumplimiento respecto a esta resolución del ex-TC en habeas corpus. El efecto de aquello que es una sentencia constitucional con una gran diferencia. Bien, ¿cuál era el efecto que generaba una resolución del ex-TC? Era indicativa, no tenía una fuerza gravitacional suprema, ¿no es cierto? ¿Cuál es el efecto que tiene esta sentencia constitucional? De directo y obligatorio cumplimiento, adicionalmente con graves efectos de reparación integral. Miren, es decir, aquí, a más de tutelarme mi libertad ambulatoria, que es una de las medidas de reconocimiento del derecho, me pueden además, ¿qué cosa? Dar una reparación material e inmaterial por haberse demostrado que existe vulneración a mi derecho al no haberse cumplido una sentencia, una resolución del ex-TC. Pero miren, he generado una sentencia constitucional que va a observar, ¿no es cierto?, ahora sí, criterios de reparación integral, que va a observar ahora sí, miren, disposiciones que demanden un directo o inmediato cumplimiento a determinadas autoridades. Entonces, miren, he generado un instrumento jurídico que me permite tener una visión muchísimo más amplia de la tutela de mi derecho constitucional. Primer escenario. ¿Cuál es el segundo escenario que se puede plantear? El escenario legal, los jueces. Miren, los jueces emiten una resolución en donde se establece la privación de la libertad ambulatoria de una persona por adeudar pensiones alimenticias. ¿Qué sucede respecto a esta situación? Se emite, digamos, de cierta manera, un auto definitivo, ¿no es cierto?, una sentencia o un auto definitivo dentro de un procedimiento de niñez, pongamos. Un auto en donde se establezca, qué sé yo, pensiones alimenticias. ¿Cuál es la naturaleza de los autos de pensiones alimenticias? ¿Son definitivos o no son definitivos? No son definitivos, ¿verdad? No ponen fin al proceso porque, debido a su propia naturaleza, pueden ser reajustados en un momento determinado. Bien, ¿qué tenemos respecto a esta situación? Un problema eminentemente de legalidad, ¿verdad? Y frente a este problema de legalidad, ¿yo qué puedo hacer?
tengo que obviamente observar las disposiciones y el trámite de carácter legal al cual yo me creo asistir. En este sentido, miren ustedes cuál va a ser el pronunciamiento. Si a mí como juez, ¿no es cierto?, de la niñez y adolescencia, me llega este problema y me llega a decir, efectivamente, usted, señor juez, se encuentra con una persona que está deudando muchos meses alimentos a favor de una menor. ¿Qué sucede? Yo como juez, ¿qué voy a decir? Voy a aplicar lo que dice el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Por lo tanto, ¿qué le voy a decir? Su pretensión, señor, no al lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy dentro del espacio de la legalidad. Si es que yo tengo, me voy a inventar de cierta manera estos elementos fácticos, si yo tengo otro escenario, miren ustedes, en donde yo no estoy demandando la aplicación o no de una determinada disposición de carácter legal, pero si, por ejemplo, como en el caso que analizábamos el día de ayer, ¿no es cierto?, la persona, miren ustedes, es una persona discapacitada, es una persona con enfermedad degenerativa, una enfermedad catastrófica. El famoso caso, por ejemplo, de los adultos mayores, ¿no es cierto?, que adeudan pensiones alimenticias. Miren, ¿qué voy a demandar yo respecto a esta situación jurídica concreta? Voy a demandar el pago o no pago de pensiones alimenticias fundamentado en lo que establece el Código de la Niñez y Adolescencia. No, el escenario constitucional que se construye a partir de aquello, por ejemplo, puede estar determinado a través de ¿qué? De la dignidad, por ejemplo. Hablemos en el caso de adultos mayores. Mi estrategia como abogado, entonces, no va a ser decir, yo quiero, ¿no es cierto?, que me suspendan el pago de mi pensión alimenticia porque considero que el pago es demasiado alto o porque considero que no tengo con los recursos o los medios necesarios para poder solventar ese pago de pensiones alimenticias. Mi estrategia, desde una perspectiva constitucional, no legal, va a ser, miren, lo que existe dentro de esta realidad es una vulneración a mi derecho a la dignidad, por ejemplo. Y yo a través de una interpretación y una argumentación jurídica tengo que llegar a demostrar, miren ustedes, a los operadores de justicia en qué medida una determinada actuación por parte de una persona particular o de una autoridad pública comporta una vulneración a mi derecho constitucional. Y en virtud de aquello, la estrategia ya no va a ser direccionada hacia un juzgado de la niñez y adolescencia, sino esto voy a plantearlo vía acción de protección de derechos, por ejemplo. Pero lo que yo quiero que observen es cómo cambia el escenario constitucional. Ya no se trata de un escenario de legalidad, se trata precisamente de un escenario en donde lo que yo estoy reclamando es que se me trate de manera digna, tomando en cuenta ciertas variables y ciertos elementos del caso puesto a mi conocimiento. Para solucionar este problema jurídico, de manera general, e incluso inventándome algunos datos, yo establecería la siguiente estrategia. Bien, primero, que se declare, mediante sentencia y acción de incumplimiento, que un determinado ente, un determinado sujeto, no está dando cumplimiento a una sentencia proveniente del ex Tribunal Constitucional. Con esto, yo genero un efecto de obligatoriedad. Si es que el día de hoy, ¿no es cierto?, miren, 30 de mayo, la Corte Constitucional me saca esta sentencia, ¿no es cierto?, ¿qué tendrán que hacer estos jueces? Acatar lo que dice la sentencia constitucional. Miren ustedes. Pero ¿qué sucede si es que yo me encuentro en este primer escenario? Estos jueces me van a decir, miren, dada la naturaleza que tenía el amparo constitucional, el habeas corpus, el habeas data en la Constitución de 1998, esta decisión no se circunscribe con una fuerza gravitacional que nos obliga a nosotros. ¿Por qué? Porque pueden haber cambiado las circunstancias fácticas del caso puesto a mi conocimiento.
¿Qué es lo que estoy buscando a través de aquello? Miren, una estrategia que me garantice un efectivo cumplimiento de mi sentencia. Sentencia que fue emitida 5, 10 o 15 años con anterioridad. Entonces, miren, he aquí la importancia de la interpretación constitucional y de la argumentación jurídica. Un buen abogado termina solucionando este caso y generando una reparación integral. Un mal abogado termina planteando una acción de protección aquí. Y como te plantea una acción de protección aquí en el medio, ¿qué va a pasar? Te va a terminar diciendo, y con toda la razón del mundo, mire, esto es un tema legal, por lo tanto, usted no tiene derecho, y se termina precisamente negando la pretensión que tú hayas solicitado vía acción. Entonces, miren, mecanismos, estrategias interpretativas que nos permiten ganar o perder procesos, dependiendo obviamente los elementos fácticos del caso concreto puesto a nuestro conocimiento. Pues ahí se ven realmente los abogados. Como les decía ayer, eso es lo que dice Manuel Atienza. Lo que diferencia a un buen abogado de un mal abogado es su capacidad de argumentación. Sobre todo es precisamente aquí. Bueno, vamos a un receso de unos 15 minutos y luego continuamos. Gracias, muy buen ejemplo.